Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 83 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Siempre te pregunto lo mismo y debería de preguntarte otras cosas en la mañana, como Que- ¿qué, que- qué fue lo primero que pensaste al amanecer que recuerdes? Eso está bueno, sí, pero nunca me preguntes cómo va todo, porque eso es mucho. Ok, está bien, muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a conversar hoy sobre el artículo publicado en la página alvarocedeno.com titulado Instinto y Convivencia. Muy interesante el tema porque la hipótesis es que el ser humano está equipado tanto para hacer el mal como para hacer el bien, pero da la impresión de que ha elegido cultivar el bien. Y al respecto, pues en toda sociedad es importantísimo considerar la bondad de sus componentes, de sus miembros, de sus participantes. Y pensar también si es posible organizar una buena sociedad con seres humanos comunes y corrientes, digamos, ¿verdad? Sin nada extraordinario. Ujú, Eh, ujú. y también pensar de qué manera podría la convivencia humana ser más constructiva y más sostenible. Entonces, a ver qué nos dices para empezar. Mira, a mí hay una cosa que me llama la atención y la creo firmemente. A mí me parece que la humanidad ha venido mejorando. Uno siempre recibe las noticias de las peores cosas que la humanidad está haciendo, ¿verdad? Decía alguien una vez, las noticias son si alguien asaltó a una señorita por la calle, ¿verdad? O si un coche se saltó un alto y causó un gran destrozo. Pero no hay noticias sobre todos los padres de familia que hoy por la mañana se levantaron, fueron a dejar a sus hijos a la escuela, al colegio, y luego se fueron a trabajar con responsabilidad y tal. Eso no es noticia. Entonces, las noticias que nos llegan, yo creo que son pasadas por el filtro de lo que suena sensacional, ¿verdad? De un arquero en Noruega tomando como blancos a seres humanos, ¿verdad? Pero yo siento que la humanidad ha venido mejorando. Lo he escrito por ahí. Yo no me imagino algo como el Holocausto ocurriendo otra vez. De veras que no me lo imagino. Y me parece que éramos otra humanidad cuando eso ocurrió. Eso quiere decir que hemos venido mejorando. Y mejoramos eh, con la doble fuente de energía y de discreción del instinto y de la racionalidad. Las dos cosas. Cuando hablo de bien y mal, no es que el mal provenga del instinto y el bien provenga de la racionalidad. No, no. Me parece que ambas cosas, debidamente gobernadas, pueden producir bien y mal gobernadas pueden producir mal. En ese, en ese sentido, me parece que lo de la organización de comunidades es algo que no se puede dejar al acaso, no se puede dejar a la espontaneidad. Yo sé que mucho de lo que ocurre en la organización de una comunidad es espontáneo, pero deberíamos tener no un diseño deliberado, ¿verdad? Se nos enojaría mucho Hayek si dijéramos, mire, este es el diseño de comunidad que quisiéramos tener, pero sí deberíamos tener aspiraciones. Esto es un buen hallazgo. Eh, cambio, cambiemos lo de diseñar por aspirar, porque hay cosas que no se pueden diseñar, pero sí tenemos todo el derecho del mundo de aspirar. Y de hecho, me parece que las grandes mejoras de la humanidad no han nacido
de diseños, han nacido de aspiraciones. El otro elemento bien interesante es que a veces uno se pone a pensar en cómo se mejoraría una comunidad y empieza a describir a los miembros de la comunidad. Y entonces, al final de la descripción, dice uno, bueno, pero esos no son los miembros de esta comunidad. Yo lo decía antes cuando hablaba de cosas de desarrollo económico. Es que en Costa Rica, para desarrollarnos, necesitamos, y hacían una lista, y entonces el comentario que yo hacía era, bueno, muy bien, para ejecutar eso hay que importar 4 millones de suecos, ¿verdad? 4 millones de nórdicos, ¿verdad? Drucker tiene una frase muy ingeniosa hablando de las empresas. Dice que las empresas eficaces logran cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y a mí me parece que eso se puede aplicar a los países. Se pueden lograr cosas extraordinarias con gente ordinaria. Los costarricenses somos personas ordinarias y hemos logrado muchas cosas extraordinarias. Aquí el reto es cómo, siendo como somos seres ordinarios, seguir logrando nuevas cosas extraordinarias. Muy, muy llamativo. Hace días no te escucho hablar de Drucker. Es gracioso porque sé que es muy central en tu filosofía. Me parece que Drucker habla sobre lo que describe en 6 palabras de manera muy sencilla lo que nosotros consideramos como sinergia, como impacto, ¿verdad? Como el efecto de la palanca. Y a mí me gusta pensar que a veces nosotros creemos que somos la palanca y quizás somos el punto de apoyo, ¿verdad? Entonces, si somos el punto de apoyo, tenemos una función multiplicadora importantísima sin la cual la palanca no lograría su impacto. Entonces, cuando hablas de personas ordinarias alcanzando logros extraordinarios, me pongo a pensar que tal vez deberíamos de entender que la palanca es lo colectivo y los puntos de apoyo son los individuos. Y si esta hipótesis se sostiene, pues entonces creo que lo que necesitamos más que todo es sesiones psicológicas para robustecer la autoestima y reducir la arrogancia y la soberbia. Respecto a las noticias, las noticias son ficticias, ¿verdad? No los acontecimientos. Los acontecimientos son reales, pero escoger unos acontecimientos y empaquetarlos de una manera tal que se divulguen y se consuman y se viralicen en algunos casos, eso es ficticio. Y como es ficticio, quiere decir que podemos crear otra ficción que lo mejore, ¿verdad? Yo tengo muchos años de estar pensando por qué no existe un portal de buenas noticias. No existe porque no vendería ni un anuncio, ¿verdad? No genera, no genera morbo, no genera curiosidad, no genera controversia, no hay, no hay seguimiento que darle a una buena noticia, no hay seguimiento que darle, ahí termina. ¿Verdad? Y cuando hablas del mejoramiento de las sociedades y de las organizaciones y de las naciones, me pongo a pensar cuánto de lo que mejoramos es por instinto, por conciencia, por incentivo o por diseño. Y entonces, al respecto, me pongo a pensar que estamos en una gran crisis climática que, bueno, tiene múltiples causas y es circular, ¿verdad? Es una crisis más bien espiral, crece en espiral y entonces es muy difícil intervenir un punto de la espiral y decir de aquí en adelante tenemos que cambiar porque hay que ver de dónde viene ese punto que uno escoge en la espiral creciente. Porque yo creo que muchísima gente en el mundo que consume más recursos naturales de los que nos correspondería, muchísima gente lo hace de buena fe y lo hace
intentando ser consciente en su consumo, pero no cuenta con la información necesaria para entender que eso desemboca en una gigantesca crisis, ¿verdad? Transformar esa crisis requiere de unas palancas y esas palancas requieren de unos puntos de apoyo y creo que esos puntos de apoyo somos cada uno de nosotros. El sistema económico, la ciencia económica es muy peculiar porque se fundamenta en la distribución de recursos escasos y utiliza múltiples mecanismos para ello, uno de los cuales son los incentivos. Y yo creo que no es instintivo en el ser humano la acumulación de posesiones materiales. Creo que eso es algo que ha sido diseñado a través de unos incentivos que de nuevo son ficciones. La economía es una ficción y entonces como tal la podemos mejorar, rediseñar, reinventar, crear la próxima economía, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que esa próxima economía nos permita florecer y desarrollarnos y crecer dentro de los límites naturales del medio ambiente? Porque vivir más allá de esos límites es la insostenibilidad. Sí, es una de las cosas más interesantes del desarrollo de la ciencia económica, ¿verdad? Durante siglos no se tuvo conciencia del agotamiento de recursos naturales, ni se tuvo conciencia de las consecuencias no deseadas del desarrollo económico que se llamaba, ¿verdad? Hoy en día estamos muy conscientes de que estamos en un universo acotado. Yo me acuerdo de un esfuerzo que se estuvo haciendo en Suecia por difundir la conciencia sobre los peligros de la crisis climática. Y uno de los axiomas de los que se partía era de lo siguiente, dice, todos los recursos con los que la humanidad cuenta y contará ya están aquí en la Tierra y solo disponemos de esos recursos. En ese momento uno se ponía a pensar y decía, pucha, que es cierto, ¿verdad? El petróleo que existe por ahí en los yacimientos es el único que existirá en la Tierra. Y claro, podríamos llegar a hacer petróleo sintético, pero habría que hacerlo con unos recursos que ya están en la Tierra, ¿verdad? O sea que me parece a mí que lo que está ocurriendo es que tendríamos que aceptar esa realidad con límites cuando antes la realidad era sin límites. Allá en los, ¿qué fue? 60s, cuando se desarrolló aquel proyecto de los límites del crecimiento del Club de Roma, la cosa parecía sacudía, ¿verdad? No tuvo mucho impacto, pero sacudía y no tuvo mucho impacto porque hubo mucha negación, ¿verdad? Dice, estos son extremistas, estos son muy rigurosos, ¿cuándo se va a acabar el petróleo? ¿Cuándo se va a acabar el agua? Y tal, ¿verdad? Pero sí, estamos ahora, creo yo, y está ocurriendo, ¿verdad? Cuando consideramos que las economías externas que antes no se internalizaban, ¿verdad? Usted ponía una fábrica, producía y todos los desechos que produce la fábrica en el proceso de producción o que los produce luego con los productos que pone en el mercado, ¿verdad? Todas las bicicletas que producimos, todas las computadoras que producimos se convierten un día en desechos. Esa eh, externalidad negativa, las empresas no la internalizaban. Hoy día deberíamos decir, hombre, productos deberían contener esa externalidad negativa o las utilidades de las empresas deberían
reducirse para atender esas externalidades negativas. Y ya está ocurriendo y nada pasa, ¿verdad? Cuando vas a construir una fábrica aquí en Costa Rica, en algún lugar, le dicen, mire, tiene que tratar las aguas y tiene que poner dispositivos de control de inundaciones, ¿verdad? No es cosa de tirar todo el agua que vas a ocupar y pasarla a la próxima acequia que haya por ahí y con eso estar contribuyendo a los peligros de inundación. No, de nuevo, nos hemos ido civilizando, como que somos una humanidad que ha ido sensibilizándose alrededor de estas cosas. Interesante. Estaba pensando que hemos desarrollado la capacidad de, por ejemplo, eh, si nosotros le diéramos un altísimo valor económico a los marfiles de elefante y nos lanzáramos hoy a conseguir todo el marfil de elefante que, que, que podamos, probablemente tendríamos la capacidad de extinguir Sí, a esa claro. especie en unos 10 minutos, Así es. ¿verdad? Y sin embargo no lo hacemos. Y entonces no lo hacemos no porque el marfil de elefante no tenga un valor económico lo suficientemente alto, sino porque la presencia, la existencia de esa especie y de su ecosistema tiene un valor, no sé, te pregunto, ¿ese valor es económico? El valor que tiene la presencia de las especies de elefantes, porque yo sé que si tú me pides un favor y yo te lo hago, ese favor tiene un valor económico para ti y tiene un costo económico para mí también, pero tiene una retribución para cada uno individualmente y una retribución mutua que es más importante que el costo y el beneficio económicos. Entonces, ¿qué ganamos con que haya elefantes, verdad? ¿Qué ganamos con que haya tiburones? ¿Qué ganamos con que haya pandas? Leí esta semana, y me sorprendió, que el panda ya salió de la lista de especies en peligro de extinción. Mira qué bien, mira qué Sí, bien. y eso, bueno, eso es una obra prácticamente exclusiva del gobierno chino, ¿verdad? Y entonces ahí no sé cuál es el proceso que siguieron para hacerlo, pero si pudieron hacerlo con el elefante, perdón, con el panda, ¿cómo lo podemos hacer con el rinoceronte blanco, si es que no se ha extinguido, con el orangután, que está muy cerca de extinguirse, con algunas especies de tiburones que además son el ápice del ecosistema marino, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que obrar en nuestra manera de pensar para que eso sucediera? Y de nuevo, traes un tema muy interesante que es el de los residuos, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de residuos, pensemos en residuos como opera la naturaleza. La naturaleza no genera basura, la naturaleza genera residuos y esos residuos se convierten en insumos de otros procesos naturales. Entonces se cae una rama de un árbol y esa rama se descompone y se composta y se convierte en humus, en suelo fértil, ¿verdad? En alimento para gusanos. Y si nosotros pensáramos de esa manera en nuestro quehacer industrial, entonces diríamos, bueno, estos residuos, ¿de qué manera se pueden utilizar? O mejor aún, ¿cómo generar menos de ellos para que tengamos menos necesidad de ver si los utilizamos como insumos en algún otro proceso industrial o en algún otro proceso natural? Y tratar de darle una circularidad al uso de los materiales. Ahora mencionaste petróleo, dijiste petróleo sintético. Sí, sí. Yo lo que anoté fue hidrocarburos sintéticos y la forma como funcionan es que unas máquinas absorben el CO2 de la atmósfera, que genera un efecto invernadero y es lo que produce el calentamiento del planeta. Absorben ese CO2 y ese CO2 lo convierten en un hidrocarburo puro. Y entonces se convierte en un combustible, pero es un combustible que de por sí ya está en la atmósfera, ¿verdad? Y entonces lo vas a utilizar como energía y esa energía lo que va a generar es una emisión que de por sí ya la sacaste de la atmósfera, ¿verdad? Y si vas un paso más allá y extraes más CO2 del que necesitas para producir el combustible, puedes usar ese CO2 adicional para hacer plásticos o para hacer muebles, ¿verdad?
y entonces nos convertiríamos industrialmente en aspiradoras de partículas que ya están en la atmósfera, que tienen un alto valor energético, material y tal, ¿verdad? Entonces creo que esa es una opción que hay que poner sobre la mesa porque se está poniendo de moda. Claro que es un poquito peculiar que nosotros estamos buscando instalar más fuentes de energías limpias para utilizar esa energía limpia para producir hidrocarburos sintéticos que nos permitan no cambiar nuestros motores de combustión interna, ¿verdad? Sí. Entonces me pregunto si tal vez lo mejor sería utilizar más plantas de generación de energía limpia para utilizar esa energía limpia directamente, sin tener que crear un hidrocarburo Ajá, que ajá. nos permita seguir utilizando los carros como los conocemos. Pero también entiendo perfectamente que no podemos detener todos los motores de combustión interna de la noche a la mañana. Eso probablemente va a tomar décadas. Hacerlo de la noche a la mañana generaría hambruna, desempleo, violencia, migraciones, ¿verdad? Claro. Entonces, es algo que tenemos que pensar de manera holística y sistémica y con ese eje que es el tiempo de unas décadas para lograr hacer el cambio. Sí, 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 ¿verdad? Porque está claro que hay una serie de cosas que se resuelven con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el parque de automóviles que existe en este momento no existirá dentro de 10 años. O sea que el asunto no es qué hacer con los automóviles que existen hoy. El asunto es a qué dedicar los recursos que hoy se dedican a fabricar nuevos automóviles y cómo deberían ser los nuevos automóviles, ¿verdad? Eso es una decisión económica, desde luego, muy grande, ¿verdad? Muy compleja, ¿verdad? Y me llamaba la atención cuando te planteabas el por qué ahora hay más espíritu de conservación, hay más espíritu de protección del ambiente. Yo creo que nos hemos ido sensibilizando y creo que nos hemos ido sensibilizando con respeto, no con respecto, sino con respeto a lo que no conocemos, ¿verdad? Yo realmente no podría explicar por qué todas las especies que existen en este momento deben ser conservadas, pero no sé eh, qué ocurriría si somos descuidados como hemos sido en el pasado reciente con la conservación de las especies. No sé qué podría pasar. Ahí hay una cuestión relacionada con los recursos futuros que a uno le puede dar, a una generación le puede dar por consumir. Yo no sé qué va a representar el oso panda en la investigación y terapia de las enfermedades que van a surgir dentro de un siglo. Entonces, lo más cauteloso que puedo hacer es decir, como no sé eso, dejen al oso panda en paz, ¿verdad? Porque, bueno, del futuro no hay ciencia, ¿verdad? Ahí somos totalmente ignorantes y nuestra ignorancia debería, y me parece que lo está haciendo, debería irnos haciendo cautelosos, ¿verdad? Este, no sé, un día alguien dirá, podríamos irnos trayendo pedazos de la luna, no sé, materiales y tal y cual, y sería técnicamente posible, pero yo preferiría decir, no sé qué pasaría en el caso de que empiece a horadar la luna y a irme trayendo pedazos. Ahí hay una, un desideratum interesante y es que yo creo que los seres humanos hasta el siglo XX
sentimos que la tecnología nos autorizaba éticamente a utilizarla. Y yo creo que hoy en día estamos conscientes de que los desarrollos tecnológicos, por el hecho de ser creados, no deben autorizarnos a saltarnos la crítica ética del uso de esas tecnologías, ¿verdad? En el siglo pasado, si usted creó un tractor muy potente, pues arrasa el bosque, ¿verdad? Una máquina muy potente. Y si creó una arma termonuclear, póngala en la mesa y amenace a sus contendientes. Hoy en día yo creo que ya pasamos por ahí y estamos muy conscientes de que el hecho de haber llegado a dominar una tecnología no nos da derecho a usarla, que sigue luego el análisis ético de la conveniencia o no de utilizarla. Análisis ético en el cual hay que introducir el tema de nuestra amplísima ignorancia sobre el futuro. Claro. Estás diciendo unas cosas que son muy interesantes. Esto de la ética y la tecnología debería ser más central. Y quién sabe por qué no lo sea. Una razón que elaboro es que la tecnología es muy linda. Entonces no queremos cuestionarla mucho. Lo segundo es algo que ya hemos dicho antes, y es que de ética sabemos poco. Y sabemos poco porque nunca hablamos de ética. ¿Cuándo hablamos de ética? ¿Con quién hablamos de ética? Y si ni siquiera hablamos de ella, ¿cómo vamos a saber cómo se aplica, cómo se practica y cómo se rectifica? ¿Verdad? Que la ética no quiere decir yo soy perfecto, la ética quiere decir yo soy perfectible, ¿verdad? Y entonces, más bien, volviendo al tema inicial de las noticias nos han hecho expertos en corrupción y no pretendo que empiecen a salir noticias sobre ética, pero creo que es una responsabilidad que no le podemos delegar a una industria como la prensa, sino que es algo que tenemos que hacer nosotros como edificadores, como constructores de la sociedad. Hablabas hace un rato de que las comunidades no pueden ser diseñadas, pero pueden ser orientadas hacia ciertos valores y ciertas aspiraciones. Entonces, a mí me gustaría proponer que una de las aspiraciones de una comunidad como la nuestra, y de cualquier comunidad en realidad, es que procediera en apego a la ética. Lo otro es que cuando hablamos de vehículos y hablamos de transportes, creo que hemos hablado mucho de esto, pero también es interesante darnos cuenta de que conforme evolucionamos en nuestro sistema económico, estamos llegando a un punto en el cual el transporte ya no exige la propiedad privada de un bien. Ahora basta con que uno eh, eh, esté suscrito a una plataforma digital para que el transporte sea un servicio. Entonces, yo no tengo carro, ¿verdad? Bueno, como familia tenemos un carro, pero con uno basta y probablemente un día ni siquiera uno será necesario porque cualquier necesidad de transporte podrá ser satisfecha como servicio y no como producto, como bien. Y otra cosa que se me quedaba del comentario pasado respecto a la sostenibilidad y la forma como nosotros vamos construyendo el mundo. Y es que la construcción puede cambiar de ser lo que es hoy, que es un edificio hecho con la intención de que sea permanente. Va a necesitar mantenimiento, claro, pero es hecho con la noción de permanencia. Mientras que si nosotros pensáramos que un edificio lo estamos haciendo para que esté ahí por un tiempo y que un día va a dejar de estar, podríamos pensar que los materiales que deben utilizarse ahí son materiales que pudieran convertirse en materiales para una
edificación posterior. Sí. O bien, si son materiales que ya se deterioraron, que pasen a cumplir el resto de su ciclo en otro proceso natural. Y estoy muy entusiasta en los últimos días sobre el uso de la madera como material de construcción. No se puede usar para todo, ¿verdad? Creo que no se puede hacer un avión de madera, pero se puede hacer un edificio de hasta 4 pisos de madera, bellísimo, fresquísimo, sólido, robusto, fácilmente se mantiene ahí por mucho tiempo. Y el día que uno quiera desmantelar el edificio, la madera continúa siendo utilizable en algún otro edificio, ¿verdad? Entonces, las construcciones se convierten en repositorios de materiales futuros. Yo dedico un material a construir un edificio acá, pero yo sé que ese edificio no va a estar ahí por siempre, sino que dentro de 30 años lo vamos a desmontar y vamos a construir algo más. En Japón hay un famoso templo que se llama el templo de Ise, Ise con S. Y el templo de Ise, que existe desde hace muchos siglos, 600 años, cada 20 años lo desmantelan por completo y lo trasladan a otro lugar en el mismo sitio, en el mismo parque, ¿verdad? Y lo vuelven a construir. Y eso les permite darle mantenimiento al edificio, reemplazar alguna pieza si es necesaria, pero lo más importante es que les permite enseñarle a la nueva generación cómo se construye aquella monumental obra de arte, ¿verdad? Y entonces el edificio mismo tiene un efecto educativo, ¿verdad? Y cada 20 años se desmantela y se reconstruye y a los 20 años se devuelve y están así en eso. Entonces yo creo que también muchas veces estamos tratando de pensar que lo que hacemos ahora es moderno y es eficiente y tal vez hay cosas antiguas que tienen mayor sentido de sostenibilidad eh, y de utilidad en el futuro, ¿verdad? De eficiencia. ¿Verdad? Estás hablando de cómo mejorar nuestra vida de convivencia y eso es muy válido, me parece. Yo pienso que deberíamos cultivar la capacidad que tienen las comunidades de mejorarse a sí mismas, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer es sentir que la comunidad no es una cosa totalmente conceptual, sino que es una realidad. Y cuando salgo, veo los vecinos, veo la gente que sirve, los que venden por ahí, los que pasan en el bus. Esa es la comunidad en acción. Y esa comunidad no es simplemente un depósito de gente, ¿no? Me parece que un organismo vivo, racional, con posibilidades, es la forma que hemos elegido de estar en el mundo. De manera que esa comunidad ha tenido, ha demostrado formas de mejoramiento y deberíamos cultivar esas formas de mejoramiento, ¿verdad? Todo parte, creo, de que en cada ser humano existe una probabilidad de que lo positivo supere a lo negativo, ¿verdad? Hay más personas que vivimos en libertad que personas que viven en los presidios. Los que viven en los presidios, eh, la mayoría, es porque lo negativo ha superado a lo positivo. Los demás, en nuestra vida, vivimos superando, haciendo que lo positivo supere a lo negativo. Esa es una posibilidad. Y eso quiere decir que como miembros de una comunidad podemos, con esa parte positiva nuestra, ir mejorando la comunidad. En estos tiempos de redes sociales, como lo mencionabas al principio, tenemos un permanente bombardeo de cosas que son negativas,
no solo noticias negativas, sino sentimientos y actitudes negativas, ¿verdad? Alguien publica algo y ahí en la cola de cosas, de comentarios, salen una gran cantidad de cosas llenas de bilis, llenas de mala intención, llenas de irrespeto y tal, ¿verdad? Y entonces, claro, nosotros vivimos inmersos en eso y decimos, uy, 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 esta sociedad es una sociedad beligerante, es una sociedad irrespetuosa y tal, pero hay manifestaciones, personas, hechos, emprendimientos que son luminosos, que son positivos. Y una de las cosas que deberíamos hacer si nos matriculamos en la idea de construir una mejor comunidad es tener la capacidad de seleccionar lo que consumimos. No consumamos solo cosas negativas. Eh, Miremos la luz, ¿verdad? Miremos lo luminoso, miremos lo positivo. Antes estaba pensando en ese lema tan bonito de la Universidad de Costa Rica, que revisando cosas allí en internet me encontré que también es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, posiblemente posteriormente a la fundación de la Universidad de Costa Rica, que el lema es Luche más Picho, contemplo la luz, ¿verdad? Busco la luz. Si como consumidores de noticias, de información, de opiniones, nos vamos dejando intoxicar por esa cantidad de cosas negativas, no podremos ser buenos constructores de comunidad. Pero si contemplamos la luz, si buscamos la luz, creo yo que estaremos en una mejor posición como para contribuir a esa formación de esa comunidad, de ese mejoramiento de la comunidad. Esto de cultivar la capacidad de las comunidades de mejorarse a sí mismas me parece extremadamente poderoso. Y me devuelvo al inicio donde hablábamos de que esa capacidad de mejorar eh, podría estar, podría ser condicionada por conciencia, por grados de conciencia, por instinto, por incentivos o por diseño, pero no son exclusivos estos, no es taxativa esta lista. Me parece que hay otros elementos. Hablamos de ética, hablamos de aspiraciones, y me parece que esto nos podría dar muy buenas pistas de cuáles deberían de ser los constreñimientos dentro de los cuales nosotros eh, elijamos las preferencias de cómo querríamos que evolucionara nuestra sociedad global y nuestras naciones también, ¿verdad? Y, y, y es que pues las sociedades es muy difícil despegarlas hoy en día de las economías. Y entonces, aunque la economía es ficticia, las sociedades son organismos. Y lo que podemos hacer con esos organismos es, como dijiste bien, eh, tener aspiraciones para que mejoren. Y no necesariamente decir, ahora la vamos a diseñar de esta manera. Hay países, y creo que eso a veces no lo tenemos en perspectiva. Hay países donde los estados con muchísima autoridad y fuerza coercitiva diseñan una forma específica en que se debe conducir la sociedad. Y pues yo creo que la mayoría de esos experimentos terminan fallando por una razón particular, y mencionaste a Hayek al principio, y vuelvo a Hayek. Hoy ha sido un diálogo muy circular. El ser humano en libertad es como mejor florece. Eso es una verdad empírica, ¿verdad? No es absoluta, pero puesto a escoger, yo escogería florecer en libertad. Y entonces, si tengo que hacer esfuerzos para que la colectividad en la que vivo eh, me, al menos me dé el beneficio de la duda de que yo quiero aspirar a florecer en libertad, pues tal vez es más probable que suceda.
Y eso quiere decir que no es simplemente lo que yo pueda hacer como punto de apoyo, es que yo también debería de tener la posibilidad de accionar más allá de lo que ya he visto que se puede hacer y tratar de invitar a otras personas, persuadirlas a que lo hagan. Habíamos hablado un par de veces antes de que nuestra especie caminó de África a Argentina y ese caminar fue un caminar eh, impulsado por la capacidad que tenemos innata de contarnos historias, de persuadirnos unos a otros y de imaginar cosas que no existen que andamos Claro, persiguiendo, claro. Ujú. ¿verdad? Sí, creo que esto me satisface como cierre para este Como diálogo, cierre. pero por favor, no te detengas. No, no. Este, un día, un día me vas a contar cómo es eso de que la economía es ficticia, porque es una realidad, ¿verdad? El fundamento de la economía son las elecciones que la gente hace. Algunas se reflejan en el mercado, otras no se reflejan en el mercado. Y algunas eh, son más populares entre los economistas que otras. Por ejemplo, si decido comprar pan o tortillas para el desayuno, eso es una decisión económica. Pero lo mismo si decido eh, caminar para hacer ejercicio o irme en el bus, es también una decisión económica. No hay transacción monetaria en el asunto, pero sí es una decisión económica muy real. A mí me parece que el gran mérito de la ciencia económica ha sido eh, crear un aparato de análisis sobre esas decisiones que la gente toma y que tienen relación con su vivir habitual, ¿verdad? Y que se reflejan en el mercado y tal y cual. Pero ahora no me lo expliques porque se nos hizo tarde. Yo lo que quisiera es eh, cerrar de mi parte diciendo que eh, hablando de comunidades, Costa Rica es una comunidad, una comunidad grande, ¿verdad? Hay comunidades pequeñas y más grandes. La comunidad más cercana con la que convivimos es la familia. Y luego viene la comunidad del vecindario, la comunidad del el grupo profesional al que pertenecemos. Pero la comunidad Costa Rica, a mí me parece que deberíamos pensarla y pensarla en tiempos de campaña política es importante, porque no es una comunidad, eh, primero es muy singular porque es la comunidad en la que vivimos y en la que posiblemente viviremos y tal. Segundo, es la más cercana que tenemos. Y tercero, es una comunidad que se ha venido posicionando como para ser influyente ante el mundo. Y entonces ese reto de cómo Costa Rica como comunidad podría ser influyente ante el mundo, debería movilizarnos para tratar de mejorar nuestra forma de convivencia. Mejorada esa forma de convivencia, podríamos exportar conceptos de cómo es que se convive de esa manera, de cómo es que yo a veces no me tomo como muy en serio lo de que somos una comunidad muy feliz, pero supongamos que tenemos unos rasgos de comunidad feliz, deberíamos exportar esos rasgos de cómo hacer para, para ser una comunidad feliz, para ser una comunidad que conviva con un mínimo de fricción, una comunidad donde las propuestas sean analizadas racionalmente, donde la resistencia al cambio no nos frene el carro del progreso, donde entendamos muy bien qué quiere decir progreso y que no es necesariamente bienestar material. Todo esto
es una oportunidad que Costa Rica, con el posicionamiento que tiene, con la historia que tiene, somos capaces de trasladárselo al mundo, y esa sería, me parece, una forma de contribuir al mejoramiento de la comunidad mundial. Muy bien, muy interesante. Bueno, tenemos como siempre temas pendientes, pero hoy por lo menos sí le entramos un poco al bien común de ladito. Ajá, ¿Verdad? ajá. Ok. Bueno, Bueno, que estés bien entonces. buen día. Nos vemos.